Y a Gaby, que los veo ahí conectados. Súper. Bienvenidos, gracias por estar, gracias por sumarse. Buenos días, gracias. Saludos. Vale. Bien, sí vieron cuál era el tema de hoy, ¿verdad? Ni una J, ni una tilde. Ni una J, ni una tilde. Una pregunta, ¿será que se puede grabar o ya está grabando? Hermana Florencia, por lo que veo creo que Ya está está, grabando aquí. sí, ya está grabando, sí. Vale, entonces, porque después voy a usar este audio y lo voy a convertir en un podcast. Por cierto, Ah, tengo un genial. podcast que lo estoy compartiendo en público en el canal Fe Alternativa. Y bueno, no vamos a usar el video, no es necesario, pero en audio va a quedar muy bonito. Así que Genial. si quieren me pueden ayudar leyendo cuando algún texto para que puedan participar también. ¿Vale? ¿Listos? Vale. Hola, bienvenidos a todos a un nuevo podcast. El día de hoy vamos a compartir con la Iglesia Pequeño Rebaño un tema que la verdad que tiene mucho que darnos. Es muy interesante porque a primera vista leer este texto sobre la ley nos dice algo, pero en realidad no es lo que parece. Y por eso es muy interesante este tema. Así que vamos a ir estudiándolo juntos. El tema principal se va a encontrar en Mateo 5:18. Así que si ustedes tienen su Biblia ahí, puede acompañarnos para leer lo siguiente. Vamos a leer desde el 17. No penséis, dijo Jesús, que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. ¿Ok? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, la conclusión casi de caso cerrado, ¿no? De decir, vale, esto significa que tenemos que guardar la ley y la ley no va a ser abolida hasta que se acabe el mundo, ¿sí? Hasta el fin del mundo. El problema con esto es que tenemos a un Jesús que viene hablando de otro tipo de mandamientos y no necesariamente justamente de la ley y los profetas. Y me refiero a sus propios mandamientos. Vamos a cambiar las luces un poco, creo que ahí se ve mejor. No necesariamente de sus propios mandamientos, no necesariamente de los de Moisés, porque Jesús viene reinterpretando toda la ley a lo largo de todos estos textos. Viene hablando de la luz del mundo, viene hablando de amar a los enemigos, y luego dice, oísteis que fue dicho, ¿no? En el 21, pero yo os digo. Esta reinterpretación continua de Jesús nos muestra que no está diciendo que debemos guardar la misma ley, sino que hay un cumplimiento. Se lleva a cabo una perfección de la ley en él. Ahora, esta es la explicación alternativa que han dado muchos que no están de acuerdo en que la ley de Moisés deba guardarse para siempre, ¿no? Pero, por el otro lado, están los que dicen, no, hasta que pasen el cielo y la tierra, está hablando de la ley y los profetas, ¿sí? Y hasta que pase el cielo y la tierra, todo eso está vigente y debe cumplirse. Ahora, aquí está el malentendido. Vamos a resolverlo hoy. Primero, ¿a qué se refiere Jesús con ni una jota ni una tilde? Pues bien, para empezar, Jesús no estaba hablando español, así que no es una jota ni una tilde a lo que se refería. Probablemente lo dijo en griego y habría usado la expresión iota, ¿sí? O
espíritu. Está el espíritu fuerte y el espíritu débil en griego. Entonces una iota o un espíritu, que son estos pequeños acentos en griego. Pero está hablando a una audiencia judía y Mateo habla a una audiencia judía. Por lo que en la mente de ellos, en realidad, lo que estaba sucediendo aquí era que Jesús estaba hablando con respecto a la expresión hebrea de J y tilde, que sería una yod y un tajín. Sí, sé que suena a una comida árabe, pero es la expresión para referirse a esos cuernitos que tienen las letras hebreas. Y la yod, si no me equivoco, es una de las primeras, no sé si el puesto número 10 de la letra alefato hebreo. A ver, Aleph, Bet, Gimel, Daleth, G, Tet, Yod. Sí, es la número 10, que sería, que se usa básicamente en el nombre de Dios. ¿Sí? Yod, Hei, Bab, Hei. Así está compuesto el Yahvé. Yo soy el que soy. Una Yod, una He, una Bab y una He. Y la Yod es la letra más pequeñita que tiene el alefato hebreo. Es casi una comita. ¿Bien? Es muy insignificante. Por otro lado, la tajín sería como los cuernitos que diferencian por lo menos 6 letras de las letras hebreas. ¿Por qué les digo todo esto? Porque Jesús está haciendo alusión a un público judío, hebreo, que es conocedor de la Torá y que son intérpretes de la ley. Y él les dice que no he venido a abrogar, a abolir la ley o los profetas, sino que he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Ahora, ¿qué trasfondo tiene para estas personas que están escuchando el asunto de la jota y la tilde? Pues algo muy curioso ocurrió en el Antiguo Testamento con por lo menos con la iot. Y esto se encuentra en Génesis 17:15. ¿Alguien que pueda leer ese texto? ¿Alguien tiene en su Biblia? Puede leer Génesis 17:15. Que lo tenga puede abrir su micrófono y leer. Bastilleta Yod. Sí, gracias. Génesis 17:15. Dice así: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ok. Esta es particularmente la única ocasión en toda la Biblia donde una yod pasa, es quitada, ¿sí? Es curioso, ¿eh? Porque es la única ocasión en toda la Biblia donde una yod es quitada. Y es justamente para cambiar el nombre de Sara. Si tú al nombre hebreo de Sarai, que significa mi princesa, le quitas una yod, entonces tendrás Sara, que significa como princesa de las naciones, ¿sí? De todas las gentes, de todas las naciones. Y es la única ocasión. La otra no se quita una yod, sino que se agrega a la yod. Un comentario de unos rabinos en la Midrash dice que esta yod se molestó cuando fue quitado del nombre de Sara, pero se le prometió a la yod, es una parábola muy, muy interesante, se le prometió, tranquilo, tranquila, tú serás puesta en un nombre mucho más grande que este. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Pues para ello vamos a Números 13:16. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer. ¿Lo leo? Dice, Sí.
Estos son los nombres de los varones de que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ok, muy bien, gracias, Eli. Lo que acaba de ocurrir es que al nombre hebreo Oseas se le acaba de agregar una yod. Y entonces pasó a llamarse Yoshua, ¿ok? Que es el nombre de Jesús. Como Yeshua o Joshua tienen la misma similitud. Y Josué, al agregársele la yod, tiene este nombre, que hace una alusión a Jesús. ¿Sí? Es una alusión futura al Mesías, ahora que ya lo vemos desde esta perspectiva. Entonces, algo está pasando aquí. Se le quita una yod a Sarai y se le pone a Oseas, que pasa a llamarse justamente Yeshua o Josué. Y este intercambio no es casual. Esto ocurre en el Antiguo Testamento y para todos los rabinos fue muy interesante y notorio lo que ocurrió. Nosotros en español no podemos apreciar esto, pero en hebreo se aprecia cómo se quita de un nombre una yod y se agrega en la otra. Llámenme fanático de la Biblia o lo que quieran, pero esto es para mí una especie de premonición de lo que va a ocurrir más adelante, ¿ok? En el nuevo pacto. Porque en Gálatas 4, 24 al 31 se nos dice que Sara es la madre de muchas naciones, de muchas gentes, y es la representante o la que simboliza la nueva Jerusalén. La vieja Jerusalén, simbolizada por Agar, la esclava, hace referencia a la Jerusalén actual, ¿verdad? La Jerusalén terrenal. Eso está escrito en el libro de en el libro de Gálatas 4 del 24 al 31. Entonces, la Jerusalén terrenal, el antiguo pacto, representa a Agar. Pero Sara, con su nombre cambiado, es madre de todos nosotros, dice Pablo. Eso es lo curioso, porque está haciendo alusión exactamente al cambio de su nombre. Pasó de ser mi princesa a princesa o madre de muchas naciones. Entonces él dice, es de todos nosotros y todos entramos a esa nueva Jerusalén por la fe. ¿Sí? Así que la nueva Jerusalén no es algo que está en el futuro o que descenderá del cielo en un futuro. Ya estaba siendo una realidad presente. Por la fe, todos aquellos que creían en Jesús pasaban a ser ciudadanos de la nueva Jerusalén, así no fueran judíos. ¿Bien? ¿Me van siguiendo en esto? Porque está todo conectado. Ahora, si volvemos a Mateo 5, 18, perdón, vamos a ver que Jesús usa un concepto bastante curioso. Y es el de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Y luego hace esta alusión a la yod y al tayin. El cielo y la tierra. Esta expresión particular es un lenguaje que cualquier hebreo lo escucha y lo asocia inmediatamente. ¿Con qué? Pues bien, verán, esto es un lenguaje pactal. Cuando en la antigüedad se quería hacer un pacto con una nación, un pacto de alguna otra índole, lo que se hacía era, se llamaba a los dioses como testigos. En el caso de Israel, pues ellos no podían citar a dioses como testigos, entonces la Torá dice algo muy interesante. Yo sé que mucho ya le está sonando este texto. Deuteronomio 30:19. Si alguien lo tiene, que lo lea. Aquí van a empezar a caer todas las fichas para entender este versículo. El que lo tenga lo puede leer. Moisés, actuando de parte de Dios, pone al cielo y a la tierra como testigo de que ha presentado al pueblo la elección entre la vida, entre paréntesis dice bendición, y la muerte, maldición. Ok. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos
de que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. El pacto, el antiguo pacto, fue realizado con testigos. Y estos testigos son el cielo y la tierra. Es un lenguaje pactal. Por lo que cuando Jesús dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, está utilizando el mismo lenguaje de pacto para el inicio de la ley. ¿Va haciendo sentido el asunto? Muy bien, porque viene más y mejor. Lo que ocurre que, no sé si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo. Lo que ocurre aquí es que el cielo y la tierra sí pasaron. Dice, no me enteré. Bueno, Mateo 24, 35 nos va a decir que el cielo y la tierra sí que pasaron. Dice, de cierto, el 34 dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación no pasará hasta que todo eso acontezca. Y luego dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, antes de que se cumpliera lo que Jesús está diciendo aquí, pasarían el cielo y la tierra. Y esa generación vería el cumplimiento de esas palabras. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús entonces aquí? ¿Qué es lo que ocurre después de que pasan el cielo y la tierra? Pues claro, viene hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Pero si es la segunda venida de Cristo, ¿cómo es posible que esa generación no iba a pasar sin que todo eso se cumpliera? De hecho, en otra ocasión Jesús dice que no terminaréis de recorrer las ciudades de Jerusalén sin que antes haya venido el Hijo del Hombre. Así que algo está pasando aquí. Algo que si no lo vemos, nos estamos perdiendo de algo o estamos viendo una contradicción absoluta. Si es la segunda venida de Cristo, como dice inmediatamente después de estas cosas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Si es la segunda venida de Cristo, Jesús se equivocó porque esa generación tuvo que haberlo visto. Y una generación son 40 años, o sea, no iban a morir sin que sucediera todo esto. El caso es que esto mismo en Mateo es un lenguaje que un hebreo entendería. ¿Sí? Cuando tú le hablas a un hebreo del sol cayendo, la luna convertida en sangre, las estrellas cayendo del cielo, lo que un hebreo piensa es en Oseas, en Ezequiel, cuando dicen exactamente lo mismo, que cuando Jerusalén sea invadida, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Es un modismo hebreo que aparece innumerables veces en el Antiguo Testamento para referirse a que Jerusalén tendrá conflictos, tendrá guerras. Lo mismo con la venida del Hijo del Hombre. Si tú le dices a un hebreo que se va a cumplir la escena de la venida del Hijo del Hombre, un judío lo primero que piensa es en Daniel. Cuando el Hijo del Hombre se acercó al anciano de días, dice, venía uno como semejante a hijo de hombre hasta el anciano de días. ¿Sí? Y se le daba el reino, le fue entregado el reino, el poder, la gloria. Así que Jesús lo que está diciendo a sus discípulos judíos es, lo que está por ocurrir, esta generación lo verá. Y es cuando el Hijo del Hombre vaya hasta Dios, hasta el anciano de días, y reciba el reino de su mano. Esa es la venida del Hijo del Hombre. Y entonces Jerusalén será tomada por el ejército romano. Que de hecho, si leemos todo el contexto, es lo que está sucediendo. El que esté en Judea, el que esté en la azotea, ¿no? Es un contexto de esa época. Ellos iban a vivir la invasión de Roma a Jerusalén. Ellos iban a ver cómo muchos falsos cristos o mesías se levantarían para decir, vamos a la guerra con Roma.
Ellos estarían vivos para ver cómo todas esas murallas, esas piedras, esos edificios, no quedaría piedra sobre piedra sin ser removido. Ellos estarían vivos para ver el cumplimiento del final de la era judía, el fin del siglo, no el fin del mundo. Entonces, si leemos bien el contexto, nos queda claro. El cielo y la tierra, que cuando pasan el cielo y la tierra, hace referencia a cuando Jerusalén es destruida y el sistema de la ley mosaica, del santuario, que tiene el judaísmo, de todas sus leyes y rituales, cae. Eso significa que pasa en el cielo y la tierra, que el pacto que se había hecho, el antiguo pacto, pasó. Por eso, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras todavía se cumplirán. O sea, Jesús está diciendo, esto va a pasar primero, se va a acabar el sistema, el antiguo pacto, y mis palabras todavía seguirán vigentes y se cumplirán. Entonces no está hablando del fin del mundo, no está hablando de que mis palabras son eternas, ni nada de eso. Está haciendo referencia al término del pacto de Israel. De hecho, ¿sabían que hay un texto en Hebreos que muestre explícitamente el término del pacto antiguo? Y el lenguaje que usa va a hacer que te quede aún más claro este texto. Por favor, alguien que pueda leer Hebreos 12, del 26 al 27. De hecho, el 25 verán que dice que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y que no nos acercamos a la Jerusalén terrenal, sino ni al monte Sinaí, sino que a la Jerusalén celestial. O sea, está hablando de la inauguración de un nuevo pacto. Por favor, Hebreos 12, del 26 al 27. Yo lo tengo aquí, Basti. Vale. Dice así, Hebreos 12, 26 y 27. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas móviles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Perfecto. Eso de la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles está haciendo completamente alusión, si usted lee el contexto, de todo lo terrenal, todo el sistema judío de los sacrificios, del santuario, de la ley de Moisés. Todo hebreo viene hablando cómo Jesús reemplaza el antiguo pacto y Él es el mediador de un nuevo pacto basado en la gracia, basado en el camino nuevo, y todo eso queda obsoleto. Y cuando se da término a todo este antiguo pacto, dice que es la voz que una vez habló y removió la tierra, ahora removerá no solo la tierra, sino también los cielos. La remoción del cielo y la tierra es la remoción de las cosas movibles, es decir, del antiguo pacto. Y eso significa que cuando esa voz suena, simbólicamente, se pasarán el cielo y la tierra, pues la voz hace que pasen el cielo y la tierra. De hecho, todo esto estaba ya profetizado luego en Apocalipsis. El Apocalipsis habla principalmente de las cosas que van a suceder pronto, particularmente en el año 70. Por eso es que Apocalipsis 20:11 dice que cuando llega el día del juicio, este es el juicio para Israel, hay un gran trono blanco y delante de él huyen ¿qué? ¿Qué huyen delante de él? Huye el cielo y la tierra. Por eso es que después hay un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Qué significa esto? Para la mente de un hebreo, significa hay un nuevo pacto. Una nueva era está comenzando distinta a la era judía. Y este es un pacto nuevo, la Jerusalén celestial, etcétera, etcétera. Genial. Así que, si esto no les dio un panorama más claro de toda la Biblia, pues lo que nos queda es quedarnos simplemente con la ley de Moisés y seguir pensando que es eterna y que todos esos mandamientos arcaicos todavía están vigentes, como
que reducen a la mujer, o que ponen ojo por ojo, o diente por diente, lo cual creo que muchos de nosotros ya sabemos que no va por ahí la cosa. Así que eso es lo que quiso decir Jesús. Por eso cuando dice consumado es, el velo del templo se rasga de arriba a abajo. Lo que significa es que Dios mismo estaba poniendo punto final y cortando con ese antiguo pacto. Así que en efecto, hasta que pasen cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Y la jota y la tilde también era una alusión al nuevo pacto que vendría. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por escucharme y nos veremos en un siguiente podcast. Un saludito a todos y gracias también a los presentes. Ahora pasamos a la sección de comentarios y charlamos un poquito. Genial, fabuloso, me encantó. Yo siempre doy preferencia a los que participan. No sé, prendan su micrófono, compartamos en este momento lindo de este mensaje. Elita, no sé, Gaby, Alba. Basti, mira, yo quiero, me hiciste recordar algo que está en Jeremías 4, 23 al 28. Lo voy a colocar ahí en el chat también. Ese es Jeremías 4, 23 al 28. Y pasa algo raro, que cuando estos versos hablan como una anticreación. Es como que es lo mismo que la creación, pero a la inversa. Por ejemplo, dice, miré la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y los cielos, Ajá. y en los cielos no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi el campo fértil, era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas, delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo, por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé, y no me arrepentiré ni desistiré de ello. Bueno, el asunto es que literalmente estos versos aluden a lo mismo, aluden como lo que creó Dios, ahora lo hace a la inversa, lo quita. Si él puso monte, ahora los montes tiemblan, se destruyen, los collados, ¿no? Va haciendo como una destrucción de la propia creación. Y de verdad que me hizo pensar mucho en eso, porque es literal, pues, o sea, los judíos de verdad entendían estas alusiones a una nueva era. O sea, se tenía que destruir lo anterior para construir algo nuevo. Pasa también con el diluvio, por ejemplo. El diluvio también es una nueva era, marca un antes para un después. Eh, Ocupan demasiado los judíos esos simbolismos de destrucción para señalar nuevas eras, y también es parte cultural del mundo antiguo prácticamente la destrucción. O sea, lo ocupan como simbolismo de siempre nuevas eras. En los relatos mayas, por ejemplo, la otra vez le explicaba al grupo que hay eras en donde para crear al hombre se destruyen varias cosas. Primero está el hombre de barro, después está el hombre que se convierte en pescado, después está el hombre que se convierte en mono, y finalmente llega el hombre de maíz, que es el hombre completo. Eh, y ese hombre completo lo que refleja es que eh, es el hombre como perfecto, el que hace como la voluntad de Dios, el que sigue como el camino correcto. Pero antes de eso hay muchas eras de cosas inservibles, de cosas que no sirvieron. Y bueno, que es como, me hizo pensar mucho mientras te escuchaba en este tipo
de textos que están ahí, y que claro, uno los lee y dice, bueno, Dios va a destruir, ¿no? Como que catástrofe total. Y al final sí, pues, es como simbolismo de la nueva era. Me hace mucho sentido, ¿no? Bueno, eso. Sí, sí, es que entender el mundo antiguo, como lo presenta Basti, es, es vital para poder leer a Jesús, por ejemplo, a sus palabras, la mentalidad judía, también cómo lo entendía su audiencia, porque no es solo, para nosotros Jesús nos entiende a nosotros y hasta puede hablar español, pero, pero si entendemos cómo creía su audiencia, las cosas cambian. O sea, a veces decimos, bueno, Jesús puede hablar proféticamente hasta mi época, hasta mi tiempo, porque me conoce y sabe, pero si hacemos el ejercicio y vemos que está hablando a gente en esa época, vamos a entender mucho mejor sus palabras. Sí, Y justamente, todo esto. muy bien. Eli, Luego Gaby también tiene la manita levantada. sí. Elita, tiene el micrófono apagado, preciosita. Eli, la Jason. Sí, hay varios. No se La le hermana escucha. Gaby tiene la manito levantada y si puedes sacar el micrófono. Sí, que lo que pasa es que la Eli está hablando, pero no se le escucha nada. O cambiamos por mientras el siguiente, para mientras solucione el. Genial. Gaby, preciosa, prende su micrófono, participemos, preciosa. Bueno, gracias. Sí, más o menos lo que decían, estaban comentando, sí, digo, que no, que está bueno, digo, cómo Jesús tomaba los conocimientos y lo que la gente sabía en ese contexto, en esa época, para poder enseñar una otra, digamos, verdad, ¿no? Mucho más elevada. Pero claro, digo, yo no sé si he entendido bien estos temas que, Bastian, has tenido vos en tu canal y eso, pero como que en realidad todo ese sistema del pacto antiguo, no fue Dios mismo que lo puso, ¿no? Porque es como que es como que Dios puso el pacto viejo y volvió para sacarlo y poner el nuevo, ¿no? Pero digo, en realidad, no sé cómo preguntar, pero digo, en realidad no fue Dios o Jesús mismo que estableció el antiguo pacto con todas esas prohibiciones, esas cargas, ¿no? Y todo eso, y después vino para sacarlo, sino que en realidad él utilizó esa cultura que tenían ellos para poder establecer este nuevo pacto, que es, digamos, es la verdad que siempre quiso él. Como Pablo, ¿no? Cuando fue no me acuerdo qué ciudad fue que vio el altar ese al Dios no conocido, y bueno, para presentarles a Dios a esas personas, no me acuerdo que eran los griegos, creo, ¿no? Como que utilizó eso para poder llegar a la verdad que él quería. Digamos que o sea, es impresionante, digo, ¿no? Como Jesús usó todo ese sistema, digo, para poder llevarlos a la luz, ¿no? Que él quería establecer, que él quería mostrar, digo. Pero que fue la luz que siempre fue, ¿no? Digo, porque es tan diferente, ¿no? No sé, la del viejo pacto y del nuevo pacto, no sé, yo lo veo así, como que en realidad siempre Dios quiso el nuevo pacto, pero de alguna forma el ser humano, bueno, fue tergiversando no sé, el carácter de Dios y la idea que Dios tenía para todos, ¿no? Me parece una mención excelente, porque de hecho esta es la clave para entender toda la Biblia, los pactos. Eh, Justamente lo que tú dices, no fue Dios quien estableció el antiguo pacto. De hecho, el nuevo pacto se llama en realidad pacto eterno en la Biblia. Es el pacto eterno que siempre estuvo por medio de Dios, el pacto de la gracia. Pero el antiguo pacto tuvo su inauguración cuando Dios les dijo en el Sinaí: escuchen y guarden, que en hebreo es Shema y Shamar. Shema es escuchar atentamente y Shamar es como cuando le dijo en Génesis, te he dado el huerto del Edén para que lo labrases y lo guardases, Shamar. Y un huerto no se obedece, se cuida. Y justamente lo que le estaba diciendo, escuchen y atesoren
lo que les voy a decir, las palabras del pacto. Y en Éxodo 24:7, me parece, se lee a oídos del pueblo las palabras del pacto y el pueblo dice, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. Y esta es la inauguración del antiguo pacto, porque Dios les estaba diciendo, escuchen las palabras. De hecho, no son 10 mandamientos, son 10 palabras. En hebreo es davar, no significa mandamiento, significa palabra. Entonces Dios da 10 promesas, por eso está en futuro. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. No dice no mates, no robes. Está en futuro, es como una promesa, no es un mandato, no está en imperativo. Entonces ellos lo toman como si fuera un imperativo y dicen, haremos todo lo que el Señor ha dicho y obedeceremos. O sea, ahora están ellos prometiendo. No están escuchando y atesorando las promesas de Dios, están ellos prometiendo. Entonces, cuando esto sucede, Dios los deja, porque lo primero que hacen es desobedecer si es que ellos querían vivir bajo eso, porque prometen, haremos todo, y adoran al becerro de oro inmediatamente. Entonces, Dios dice en el libro de Hechos 7, cuando Esteban está hablando acerca de lo que ocurrió, porque desde que adoraron al becerro de oro, Dios los entregó a servir al ejército del cielo. ¿Para qué es esto? Es como para hablarles en su propio lenguaje, como tú decías. Es decir, vale, ustedes entienden las cosas con dioses, con sacrificios, con símbolos, con rituales, pues vale, voy a intentar revelarme a ustedes de esta forma, pero no es lo ideal. Entonces llega Jesús, el mediador entre el antiguo y el nuevo pacto, para mostrar que traernos del antiguo pacto de sacrificios al pacto de la gracia, ¿sí? El nuevo pacto de gracia, donde Dios no necesita sacrificios porque nunca los necesitó, pero tiene que morir para poder sacarnos de ahí, del sistema que Dios nunca quiso, al que Dios le quería invitar. Y sí, esa es la tónica y la disputa en toda la Biblia. De hecho, no es entre el bien y el mal, es entre el antiguo y el nuevo pacto, y Dios queriendo llevarlos siempre al pacto de la gracia, y ellos siempre queriendo estar bajo el pacto de la ley. En fin, exactamente, ese es creo que el punto crucial. Y eso está bueno porque nos ayuda también a nosotros, ¿no? Digo, a ser como Jesús, si queremos llevar a otros, no sé, el mensaje del Dios de amor, digo, viste que a veces tenemos que, digo, no sé, partir de lo que las otras personas tienen como base para, bueno, después llegar a ellos, ¿no? Que a veces es difícil, pero bueno, está bueno el ejemplo que nos dejó. Gracias, genial. Sí, dale, gracias, preciosa, Gaby. Está nuestro Gracias. amigo Jason. Sí, gracias. Pues más que, pues es como pregunta, como comentario, lo que entendí, ¿no? Esa J y esa tilde a lo que hace Jesús, ese cielo y tierra, es aplicable o sea, donde apunta todo el judaísmo que es al año 70. No sé, eso fue lo que yo entendí. No sé si, o sea, sí estoy en lo correcto, sí. Y de ahí viene viene una inquietud, no sé, no, pronto no para, si no la pueden contestar no es problema, sino preguntas que uno se hace. Yo escucho mucho a Bastián, escucho a Oscar, y así personajes que lo ponen a pensar a uno. O sea, ¿en qué momento o por qué las iglesias, porque no es solo la adventista, nos vivimos adjudicando cosas que no son para nosotros? Entonces aplicamos el Apocalipsis a nosotros, aplicamos de Mateo 24 para nosotros. O sea, cuando cualquier persona que medianamente lee e investiga algo y piensa un poquitico y mira un dedo más allá de la nariz, se da cuenta que eso es para los judíos, o sea, eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué siguen aplicando teorías, teologías, formando iglesias a base de miedos, de esto, de lo otro, de que si no guarda el sábado o si no guarda el domingo, o si come, si no come?
si para allá, si para acá, entonces, y los cielos y la tierra y todo ese tipo de cosas, lo que les digo, el Apocalipsis, el Mateo 24, que ustedes lo tienen más claro que yo. De hecho, estoy empezando a ver los cortos de Apocalipsis, ahí voy como en el tercero, Cristian. O sea, ¿por qué siguen sosteniendo esa mentira? Y digo yo hoy en día, ¿no será necesario como reescribir, no sé si sea el término reescribir una Biblia para esta época? Porque es que los conceptos son muy distintos. O sea, no podemos seguir aplicando conceptos de hace 4.000, 5.000 años viviendo de una ley que no fue judía, que hasta donde entiendo era el Hammurabi, era que venía la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente, que era el Hammurabi, que quién sabe cuántos años tendrá eso, y seguimos miles de años después aplicando cosas que sí son buenas, pero no son para nosotros. Y esta es una generación que no sé, de pronto los más adultos, los de mayores de 20, 30 años, cómo habrá sido el cristianismo de esa época, pero hoy en día con tanto internet y tanta cosa, o sea, descubre uno cosas que dice uno, esta gente cómo vivió engañada tanto tiempo. Entonces, no sé, ese es como la pregunta, como el aporte, como el comentario que tenía para hacer. Gracias. El otro día, con respecto a eso, el otro día estábamos creando con Juli un video para YouTube, estábamos arrojando una lluvia de ideas, digamos, para cuál sería el mejor tema. Y salió como la idea de presentar un tema de Apocalipsis, ¿no? Que siempre son llamativos. y yo le dije, sí, está bueno, pero lo que uno promete en el título, en la miniatura, es lo que vende, y después vienen y como que se van a decepcionar. Y yo le dije, ¿por qué se van a decepcionar? Porque que esperan que yo hable de Rusia, de Estados Unidos, de Irán, de Venezuela, y que todo eso esté en la profecía. Eso esperan cuando yo les hablo de Apocalipsis. Y claro, yo les voy a decir de Nerón, de que ya ocurrió, de que no tienen nada que tener miedo, pero eso no vende. Y yo les decía, es como cuando hacen videos de 3 y Atlas. Todos vieron el asteroide, ¿no? De 3 y Atlas. Entonces, cuando un científico serio quiere hacer un video explicando lo que realmente es, que sí es un asteroide con estas... Y es aburrido, ¿no? Todos queremos que sean ovnis. Todos queremos que sea una nave espacial y que descubran nueva vida en otros planetas y que nos den información de otra galaxia. Claro, y es lo mismo que pasa con Apocalipsis. Y, al final lo que venden las iglesias es que tienen la última profecía sobre el fin del mundo. Y ese es el negocio del dispensacionalismo, de hecho. Yo quisiera agregar algo, pero antes quiero leer los comentarios que están ahí para no dejarlo en algo, así en alto, ¿no? Dice ahí Rosemary, hace una pregunta: ¿cómo explicar a las personas que las 10 reglas o mandamientos que, están solo que todas se aplican con amor y sin carga? O sea, están solo para aplicarlas con amor y sin carga. Ok, entiendo. Porque entiendo que la ley mosaica y las 10 reglas son diferentes. ¿Qué opinas de eso, Basti? Hay un texto, si no me equivoco, está en Romanos 13, sí, 13 algo, no me acuerdo bien, pero dice, si viene 13 Romanos o no, o tal vez es 12, 13. El texto dice como que el cumplimiento de la ley, el amor no hace daño al prójimo, por lo tanto el amor es el cumplimiento de la ley. A ver, Romanos 13, 13:10. 13:10, y el 9 dice,
porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y lo loco de esto es que no menciona los mandamientos sobre Dios, el sábado o los ídolos o todo eso. Y es que realmente la ley se resume en eso, o sea, en amor, no hacer daño al prójimo. Todo lo que haga daño al prójimo es pecado, porque no das en el blanco, no estás haciendo para lo que estás hecho, ¿no? Para amar. Pero en cuanto a los mandamientos del sábado, ¿cuál es más? El de honrar a Dios solamente, no tener imágenes ni estatuas. ¿Por qué Dios quería eso? Dios quería eso porque los otros dioses no le permitían ver el amor que él les quería mostrar. O sea, los otros dioses les pedían sacrificios humanos, le pedían, o sea, los confundían a ellos. Traerlos a un solo Dios le permitió a Jesús decir: ese solo Dios es así y no hay un segundo Dios que tenga otro tipo de carácter. Entonces podía enseñarles desde esa perspectiva, y ese es el problema de la idolatría. Y en cuanto al sábado, pues dice el libro de Hebreos: los que hemos creído en él, hemos entrado en su reposo. Y este es el mandamiento, dice Juan, que creamos en el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Entonces, si creemos en él, entramos en el reposo, y ese es el cumplimiento del mandamiento. O sea, que no hay mucho más. O sea, por eso es que el resto de cargas no entra ahí. Y Ok. creo que era una pregunta más, la diferencia entre la ley, las 10 palabras de Moisés y la ley mosaica. Exacto. Creo que había mucho ritualismo, pero la gran diferencia es que la ley de Moisés está relacionada con castigos, regulaciones civiles, mientras que los 10 mandamientos pueden reducirse simplemente a algo moral, y que nunca dice: si matas, robas o haces algo de esto, te van a castigar. ¿Sí? O sea, no dice: si matas, tienes que morir apedreado. Eso lo dice la ley mosaica. Pero los 10 mandamientos van de no hacer daño al prójimo. Yo quisiera mencionar algo con lo que dijo Jason delante. A ver, nosotros, Hegel, el filósofo, él decía algo con respecto a la verdad, que me llama mucho la atención. Y él dice que la única verdad que existe es la del individuo propio. Y es interesante el planteamiento porque es básicamente cómo el individuo interpreta la realidad que le rodea, y para él eso es la verdad. Yo siento, porque yo soy muy malo como para pensar mal de un fundamento, de una iglesia, de una organización. No creo que las religiones en general quieran, a menos que sean sectas, ¿ya? Ya las sectas sí, pero a mí me parece que la iglesia adventista no es secta en su principio, en su corazón. Eso puede ser para los gustos de los colores, pero para mí por lo menos no lo es. Ahora, ¿qué es lo que sí veo? Es la interpretación adventista. Si yo no estoy ya de acuerdo con la interpretación adventista, entonces para mí ya no es verdad lo que dicen los adventistas. Pero lo evalúo desde un pensamiento cognitivo, ¿saben? Desde un intelecto. Y yo no quiero faltarle respeto intelectualmente a nadie tampoco. Y en esos sentidos creo que la verdad finalmente es la del individuo, es decir, nosotros nos vamos formando nuestros criterios para señalar cuándo es algo dañino, cuándo es algo nocivo, cuándo algo no me representa, cuándo algo yo ya no lo interpreto de una manera que no conviene para evaluar la verdad. Pero siento como que cuando uno dice, ¿por qué estas religiones dicen eso? Bueno, es porque ellas también están defendiendo una verdad.
ellos también están defendiendo una interpretación. Y y cuando las personas ya tienen una diferencia cognitiva, ¿no? Ya sean pastores, ya sean hermanos, nosotros tenemos una diferencia ya cognitiva, los cables se van a cruzar y ahí tenemos que tomar decisiones como seres humanos, común y corriente. Siento que la iglesia adventista sigue predicando eso no con un fin de hacer daño, honestamente. Creo que defienden su punto de vista y ya está, su punto de vista interpretativo. Ahora, al gusto de los colores, como digo, uno dirá, no, ¿sabes qué? No me convence ya esta interpretación, entonces ya para mí dejó de representar realmente la verdad. Entonces, a mí me parece que en realidad el punto de vista, cuando nosotros observamos un pensamiento diferente al de nosotros, es eso, es tomar una decisión finalmente. Yo puedo ser mañana testigo de Jehová, yo mañana puedo ser un radical y ya no creer en Dios. Entonces, claro, son decisiones que el ser humano decide mediante eh, mediante va estudiando más, mediante va sabiendo más conocimiento, y ahí nos vamos convirtiendo, ¿no? en esta materia gris, y nos vamos convenciendo de verdades que vamos eligiendo en el camino. O sea, a mí me parece más como, más que preguntarme si el catolicismo está bien o el adventismo está bien o qué sé yo, cualquier padre de la iglesia estuvo bien o estuvo mal, es eso, al final, cómo eso me impacta a mí en mi diario vivir. Quería como comentar eso. Y ¿Me también quería hacer escuchan otro, ahí? Ah, pero perdón. ahora, Sí. no, pero es que también para dejar a conversar a otras personas, o sea, el tiempo es para Pensé todos, que ¿no? había terminado. Siempre me pasa lo mismo. Eh, bueno, aparte de decir que el tema está muy interesante, admiro mucho a las personas que nos han ido acompañando y ayudando en toda esta visión, porque en el fondo es tiempo que han utilizado para estudiar, para investigar. Sí. Siempre digo, por ejemplo, en el caso de ustedes, cómo lo hacen Hemos sido para bendecidas. ver todo esto. Sí, yo creo que hay un tema que en el fondo como seres humanos somos gregarios, eh, y si nosotros partimos del amor de Dios, hay algo que se llama inclusión, pero de alguna forma esto que tratamos de hacer y convertir en inclusión, donde todos estemos unidos, nos lleva a la exclusión, que a través, no sé, del orgullo, la manipulación, el subjetismo, eh, nos hace pensar de maneras muy diferentes. La semana pasada Juan Ramón hablaba del reduccionismo y me acuerdo de un profesor, ¿no? Una profesora nos decía, imaginen muchas personas ciegas y a todos se les dice que abracen una parte del elefante, ¿ya? De un elefante. Pero ninguna sabe lo que es un elefante en verdad, porque solo ve una parte y todos tienen que describirlo. Entonces, imagínense cómo una persona va a describir la pata del elefante, a lo mejor va a decir que es ancho, largo, grueso, otro va a describir la trompa de otra manera, otro la cola más corta, que termina peludita, otro las orejas, y así, pero en el fondo, si no se sacan las vendas de los ojos, nadie va a poder ver al elefante, ¿ya? Y eso sucede, vemos todo de manera reduccionista y no de manera amplia, sistémica, como Dios ve todo. Y creo que eso nos enceguece. Entonces, también sucede eso. En las religiones solo se va viendo una parte del elefante y, y no vemos desde una perspectiva, no nos salimos ya para ver en el fondo todo lo que es realmente el elefante. Y eso como seres humanos nos cuesta mucho,
porque siempre lo vamos a ver desde nuestra subjetividad, desde nuestra cultura, y ahí es donde Cristo tenía una forma de enseñar, que ustedes ya lo mencionaron, no me voy a explayar en eso, pero tiene que ver con que él era muy inteligente y ávido al enseñar a partir de la cultura y de las creencias de las personas, y hacer muchas preguntas para que ellos se fueran cuestionando, porque cambiar las creencias de nosotros como adultos es muy difícil, y a veces llegamos a una religión y vamos al choque y queremos cambiar todo, y no, nosotros tenemos que entender cómo las otras personas piensan para poder realizar preguntas y entrar en este diálogo y poder tener un cambio de mente. Pero en el fondo, si nosotros queremos ir en contra de sus creencias que están arraigadas, que ya tienen una connotación muy subjetiva, va a ser difícil. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que mirar a Cristo, cómo lo hacía con su amor y con su inteligencia. Sí, Gaby, tienes la mano levantada. sí. Vale, es el momento. Bueno, sí, sí, aunque está, bueno, tiene algo que ver, pero ya pasó, pero igualmente ahí, como algunos pusieron, Jason creo que, no, perdón, Juan Ramón que puso en el chat de que lo que pasa es que establecer un escrito está, perdón, es la base sólida para el control, dice. Y por allí Olimar también dijo que seguimos creyendo en el mismo Dios judío y sus escrituras. Y entonces, no, me planteé una pregunta, ¿no? El tema de las escrituras, que si bien un poco yo ahora estoy un poquito más incrédula en algunas cosas, digo, o sea, ¿qué papel juegan las escrituras en el conocimiento de Dios, no? Porque, no sé, si aquellos seres humanos de la antigüedad entendieron mal, ¿no? Como decía Bastia, entendieron mal el plan de Dios, el pacto que él quería hacer, y escribieron todo eso en base a sus malos entendidos, y nos llegó a nosotros todo eso. Y todas las iglesias lo usaron para interpretar todo en base a eso, y después vino Jesús y nos mostró otra cosa, y autores de esa época también escribieron sobre Jesús, que también plasmaron o sea, sus ideas, su cultura también, porque Pablo puso tantas cosas de su cultura, ¿no? Como que la mujer no hable en la iglesia, y bueno, una cantidad de cosas más, y cómo nos ha llegado a nuestros días todo eso, todas esas escrituras, y yo qué sé, como que uno piensa, ¿qué papel tienen las escrituras en el conocimiento de Dios? Porque pienso, ¿no? Que si Jesús viniera hoy, por ejemplo, hoy, porque uno dice, capaz yo si no veo, no lo creo, pero ¿qué pasaría si Jesús viniera hoy, donde hay todo lo que son fotografía, la IA y todo eso, y pasara, no sé, 200 años y las personas del futuro recibieran esta foto que sacamos hoy de Jesús acá en la Tierra? ¿Y ellos qué van a decir? Ah, pero eso capaz que fue hecho por IA, eso capaz que no es cierto. Ay, yo qué sé, es como que a veces yo digo, ¿no? Qué difícil para Dios también dejar a la humanidad alguna forma de que nosotros podamos conocerlo a Él, porque si no es viéndolo, lo que nos llega de las épocas pasadas, uno duda, ¿no? Entonces, yo qué sé, me pregunto yo qué papel tienen las escrituras y los registros, digamos, de cualquier tipo que sea, en el conocimiento de Dios, y si ahí va más bien en la experiencia personal o qué, ¿no? Porque, como decíamos, todos interpretan, pero de lo que ya nos ha llegado. Y si por ahí está plasmado de cultura y todo eso, como que yo sé que la mayor revelación fue Jesús cuando vino a la tierra, pero el tema es que no estuvimos ahí. Entonces digo, hoy en día, ¿cómo llegamos a esa verdadera revelación? Nos queda quedarnos con lo del pasado y bueno, interpretarla. Y si sos judío, la entendés mejor. O Bastián, vos que estudiaste esos idiomas y todo. Yo digo que hay que estudiar tanto hoy en día para poder entender, ¿no? Lo que se quiso decir. Que a veces me da cosa, digo, al decir, que está difícil, ¿no? Y si es así, ¿por qué Dios no hizo otra Biblia más actualizada? Pero también pienso, en el futuro la van digamos, a descartar también, o van a decir, sí, pero también tiene sus errores porque está hecho según el siglo de ahora. Entonces, como que te pones a pensar, ¿no? Digo, ¿cómo conocer a Dios en realidad? Viste que si lo que nos llega son unos registros que siempre está, digamos, la duda ahí, ¿no? Es medio complicado, pero no sé, me puse a pensar y bueno, no sé qué papel tiene, ¿no? O sea, cómo conocer verdaderamente a Dios, ¿no? Capaz que va la experiencia personal más, no sé. Basti, ¿puedo contestar una cosita a Gaby antes que Dale, tú? dale, dale. Ya, mira, quiero citar al gran Michael Jordan.
Y Michael Jordan, alguna vez le preguntaron, oye, ¿tú eres el mejor de todos los tiempos? Y Michael Jordan responde, yo fui el mejor de mi tiempo. Lo encontré, ese tipo algo sabe y no es solamente la humildad. Sino que claro, el básquetbol evolucionó y hay nuevos jugadores andando y bueno, cada época tiene su GOAT, ¿no? Cada época tiene su talento innato. Y él dice, bueno, yo no jugué con basquetbolistas del pasado, no jugué con este, no jugué con este otro, no jugué con este otro, pero él fue el mejor de su época. Con la revelación de Dios eh, pasa algo, pasa que nosotros creemos que Dios se ha revelado en la historia. ¿Ya? No vino Jesús en el Génesis 1 y dijo, aquí estoy yo Jesús y vengo con todas mis bases. No. La revelación de Dios es algo sumamente desafiante para mí. Yo vengo de un mundo, por así decirlo, ateo, en donde evidentemente me costó creer en Dios, pero es por una sola cosa, es porque a Dios yo no lo puedo ir a buscar a México, yo no lo puedo ir a buscar a Estados Unidos, a España, donde está Bastián, y decir, ahí está Dios. Paradito, lo hablo, no. La verdad de Dios es el cómo yo compruebo la realidad de que Él existe, al ser humano le llegó por revelación. Y cuando decimos que llegó por revelación, es porque creemos que Dios se reveló a seres humanos como usted, como yo, como Bastián, como cualquier ser humano, se le mostró con su conocimiento y a través de inspiración bíblica o a través de una revelación directa en la cabeza, ¿no? Como lo que pasaba con los profetas, venía el conocimiento divino. Y eso nosotros lo creemos, como dice la Biblia, por una palabra, ¿no? Porque las palabras son palabras, por una palabra que les decimos fe, porque no tenemos pruebas físicas, materiales para ir a Jerusalén y decir, allá estuvo Dios. Entonces, a veces se nos olvida que para creer en Dios, ¿no? Hay ciertos pasos, y es el primer paso que yo me comprometo como ser humano para decir, sí, yo quiero creer en Dios, de que Él existe, de que Él es un ser que sí tiene un plan divino con el ser humano hasta el fin, y Él se ha ido revelando poco a poco en la historia, que yo creo que es porque somos medio burros también los seres humanos, medio brutos también. En cada época se ha ido revelando poquito a poquito con su amor hasta que llegamos a la revelación final que es Jesús. Entonces, cuando llegamos a Jesús, pasan cosas interesantes porque Jesús no es solamente decir, bueno, llegó este ser extraño, raro y que viene a hacer milagros, ¿no? Jesús, Él lo que trae de novedad es que Él viene a una era mesiánica que se entendía así, ¿no? Venía el Mesías, aparece el Mesías, y ¿qué rayos iba a ser el Mesías? Y el Mesías de repente viene con un fundamento a los judíos, ¿no? Porque los judíos, ¿cómo entendían de que había un orden social? ¿Cómo entendían de que ellos tenían que hacer ciertas cosas en ese orden social para no ofender a Dios? Lo único que tenían era la ley. No había otro concepto. Ellos no lo dejan a la imaginación humana, ¿no? Porque la imaginación humana me puede llevar a descarrilarme con Dios. Y el problema es el ordenamiento social, yo diría, para los judíos. Entonces, el Mesías, bueno, hay algunos eruditos judíos que han ido como mostrando ciertas ideas, y ellos han planteado de que el Mesías lo que tenía que traer era un verdadero sentido de la ley. Y de repente tenemos a un Jesús que viene a decir, bueno, ustedes creían esto, pero yo les digo esto, ¿no? Y es interesante porque de esto poco se habla, de que Jesús realmente ese verdadero significado del mandamiento, Él lo está haciendo bajo el concepto mesiánico, bajo la verdadera revelación, ¿no? Que es una reinterpretación incluso del concepto mesiánico clásico judío, que era un gobernador. Jesús viene a darle como ese toque más místico, más del corazón, más a decir de cómo el ser humano
va a estar ordenado, alineado con Dios, pero de forma natural. Porque la ley lo que atiende, o los 10 mandamientos, llamémoslo así, lo que atiende es un ordenamiento natural a la realidad que Dios dibujó. Si yo empiezo el mundo desde cero, Dios dibuja la realidad, hay ciertos patrones, ciertas normativas que yo naturalmente tengo que estar alineado. Los 10 mandamientos hacen eso, me alinean a ese mundo natural que Dios formó. El asunto es que con los años se fue interpretando, malinterpretando, uno diciendo una cosa, otro diciendo otra cosa, y por eso era necesaria la figura del Mesías, porque el Mesías iba a alinearnos a todos en ese orden natural para volver a Dios, para volver a casa, para volver a tener una relación con Dios. Entonces, el plan de Dios sigue, continúa en esa línea, en cómo naturalmente el ser humano tiene que estar alineado. Los textos antiguos, para mí, por ejemplo, en los otros pueblos, está bueno, ¿no? Está bueno aprender cultura de los otros pueblos, pero finalmente yo lo que siento en la Biblia es que hay una cultura más de un plan de inicio a fin, bajo los términos divinos. En la cultura egipcia se acaba con las dinastías. Viene una dinastía nueva, viene una nueva interpretación de todo el contexto cultural de los dioses. Y en Sumeria pasa exactamente lo mismo. Unos dioses se destruyen a otros para ver la hegemonía del dios más poderoso, más fuerte. Lo que ofrece el judaísmo es algo para mí totalmente que me deja perplejo, independiente si hay cosas positivas o negativas bajo el judaísmo, que es el origen semita, ¿no? Hasta los mismos judíos lo explican así, de que la única diferencia que tienen ellos con los otros pueblos es que Dios los eligió para enseñarles su plan profético, divino, futuro, ¿no? Y es algo que hasta el día de hoy yo, por eso me gusta la Biblia, por eso me gusta Dios, porque pienso, por fe, que ese Dios sigue vivo, que ese Dios sí tiene un plan y que evidentemente al estudiar cada verso de la Biblia, también me voy maravillando. Últimamente, por ejemplo, he estado estudiando Eclesiastés. Es un libro para los que nos sentimos un poco desafortunados, qué sé yo, de que todo es vanidad, llega un punto en donde ¿no? Entonces, claro, la Biblia tiene cosas para el ser humano, para guiarlo entre el bien y el mal, y para tener una correcta relación con Dios, y eso no ha cambiado. Ahora, el que dio esa forma tan maravillosa de creer en Dios de forma como un padre, o de esa forma tan exclusiva, de decir, ustedes tenían esta interpretación, pero yo les voy a dar la correcta, eso también se cree por fe. Y es una decisión, ¿no? Del corazón humano. Y finalmente también siento que cuando Jesús dice que la ley pasará al corazón en un nuevo pacto, es porque naturalmente el ser humano también se va alineando de forma natural, porque eso es el nuevo pacto. Es como yo me alineo a creer de que no tengo que matar. Es obvio, porque es antinatural matar, ¿no? Es algo antinatural en el ser humano. Quizás la naturaleza por sobrevivencia lo hacen, ni siquiera porque quieren, es porque tienen que sobrevivir. Pero claro, ahí está como nosotros vamos aprendiendo de Dios. Basti, sí. Sí, nada, o sea, siempre que el asunto de las escrituras y la Biblia y la fe es un tema amplio. Yo creo que tienen bastante razón los que dicen que al final es una decisión propia, porque no puedes negarlo porque es muy extraordinario todo lo que está ocurriendo ahí, pero tampoco puedes afirmar a ciencia cierta por el hecho de que, como muchos dicen, no tienes a Dios ahí para preguntarle. Entonces, pienso que al final sí se vuelve una decisión, pero bastante honesta. O sea, yo no niego mi conciencia al decidir que creo en Dios, y tampoco la estoy negando del todo al decidir que no creo en Él. Sin embargo, para los dos lados siempre va a haber una dificultad, porque si yo decido no creer, hay muchas cosas que no puedo explicar y que son brutalmente impresionantes cuando tú revisas la historia del cristianismo,
cómo el judaísmo pasó a ser monoteísta y cómo justo ahí cayó un Mesías con esa clase de mensaje y cómo eso pudo permear el Imperio Romano, siendo una secta de los judíos. Es que no tiene ningún sentido eso. Y la explicación sobre la resurrección yo creo que requeremos más fe para aceptar las burdas explicaciones sobre cómo Jesús pudo resucitar, pudo no resucitar y que fue un fraude. Se requiere más fe para creer en esas explicaciones que para creer que resucitó. Y por otro lado, hay muchas cosas que nos hacen pensar de que Dios puede no existir y decir, bueno, decido que no creo en él, pero me siento bien con eso. Por eso al final creo que sí que es 50 y 50, ¿eh? Tengo que ser honesto con eso. Lo otro, que si hay una revelación, la Biblia me parece no necesaria para una salvación ni eso, pero sí es útil y sí tiene Sí, algo de divino en ella. Yo creo que sí. sí, De hecho, hay un sí. texto que bien traducido dice, además, todo escrito inspirado por Dios también es útil para instruir, para enseñar, para redarguir en justicia. No es toda escritura es inspirada por Dios, porque ni había Biblia en ese momento. Es además todo escrito inspirado por Dios. Y eso se refería a las Mm, cartas de ajá. los apóstoles, de los discípulos, como escritos inspirados por Dios, no de toda la Biblia. Pero bueno, es un tema largo, interesante. eh, lo que dice Basti también del proceso, el ojo por ojo y diente por diente es algo bueno, porque antes te golpeaban en un ojo y tú le quemabas toda su casa. Es una primera regulación buena. Después fue perfeccionándose, ¿no? Sí, a los que quieran comentar ahora. Hermano Bernardo, su micrófono, hermanito lindo. Sí, es lo siguiente. No saliéndome un poquito, sino hablando ya de la secta, el pastor Miguel Ángel Núñez, pues es uno de los poquitos que le he escuchado esa opinión, y va, no sé si al extremo, pero él opina que todo movimiento, denominación cristiana, es una secta. Yo creo, yo creo y comparto lo mismo. Usted, Bastián, ¿qué opina de esa afirmación, de esa frase, que todo movimiento o religión cristiana o denominación son sectas? Hace unos días atrás estuve con Miguel Ángel en su casa. Estuvimos charlando un ratito con otros hermanos también y le pregunté, estábamos hablando de que tenía un amigo que era satanista, estábamos hablando sobre él, que yo le dije, ¿a qué le tiene más miedo usted, don Miguel? ¿A los satanistas o a los cristianos? A mí me dan más miedo los cristianos, dice. Eh, pero bueno, sí, mira, él lo presenta de alguna forma, porque yo creo que, a ver, yo no iría tan al extremo porque es bastante chocante esa afirmación, ¿no? Pero todo movimiento cristiano actual tiene características sectarias. Sí, todo, porque si juzgas a tus feligreses por un número de creencias o doctrinas, eh, estás poniéndole una lupa de masa, ¿no? Un filtro de masa a un grupo de gente que tiene su propia libertad de vivir y que no debería sentirse coartada o influenciada de esa forma por un grupo social. Pero eso es mi opinión. O sea, también él dice que por muchos años no tuvimos Biblia. La gente no por eso podía estar más lejos de Dios. Hoy tenemos un privilegio, pero sí que es verdad que la Biblia no es indispensable porque por muchos años la gente no tuvo Biblia. También por muchos años esa gente que no tuvo Biblia vivió asustada por la idea que le vendían los clérigos. O los representantes de la iglesia. Entonces,
Claro, no es necesaria para salvarse, por supuesto, no es necesaria para tener una relación con Dios, pero es necesario para convivir en un ambiente donde la Biblia se cree como alguna regla que rige las vidas. Es necesario saber de la Biblia para mostrarle a otros y uno mismo decir, mira, me estás diciendo que esto debería yo tenerle miedo o sentirme culpable. Pues no, si estudias bien tu Biblia te vas a dar cuenta de que no es así y puedo vivir tranquilo, feliz. Así veo la Biblia yo, o sea, un tema en común con una cantidad impresionante de gente que lo ve como la regla de su fe en su vida. Listo, gracias. Sí, yo comparto, o sea, no digamos al extremo ese, pero cualquier movimiento tiene sus dogmas, sus doctrinas, y si usted no se somete a ellos, pues se sale un poquito, ya ustedes lo empiezan a sacar o lo hacen aparte o no lo dejan hablar, o sea, le hacen una exclusión. Entonces yo también comparto esa afirmación. Pues no tan, como usted lo dice, no tan extremista, pero sí todos los movimientos cristianos o denominaciones cristianas se montan sus dogmas, sus doctrinas, y cualquiera que se aleje un poquito de ellas ya está mal. Gracias por el comentario. Juan Ramón, me parece. Ya con ese comentario. Hola, sí, ¿cómo está? Hola, Bueno, hola, precioso. primeramente diría que la Biblia o los textos sagrados de cualquiera de las religiones que usan textos sagrados tienen o se han, digamos, instrumentalizado para que sean sagrados. O sea, muchas veces no es los mismos textos que se autodenominan sagrados, sino que son otros textos que se refieren a ello como sagrado y también las religiones que se refieren a ello como sagrado, para poder petrificar, o sea, poner sobre piedra normas que puedan ser utilizadas para controlar a la gente, para manipular, para tener una serie de reglas que basan muchas veces sobre interpretación o sobre claramente lo que realmente dicen los textos. Entonces ese es el fin. Tú no quieres tener un Dios vivo, ponlo sobre piedra. Si quieres tener, es más fácil manipular a un Dios muerto que está escrito sobre la piedra que a un Dios vivo que le habla a los profetas. Bien. Entonces, por otro lado, la cuestión de las sectas, yo lo he dicho varias veces en este grupo ya. Yo veo que siempre hay una acepción negativa de lo que significa una secta, pero una secta no significa malo, necesariamente. En este tiempo realmente se suele ver así culturalmente, pero realmente esa idea de secta lo que viene es simplemente de lo mismo que nosotros llamamos denominación, es lo mismo. Secta, denominación es lo mismo. Si ustedes miran en el siglo I, ustedes tenían un judaísmo y tenían diferentes sectas del judaísmo. Cada quien pertenecía a una secta diferente, pero todos eran judíos. Entonces esas sectas son lo que hoy nosotros llamamos denominación, es lo mismo. Salvo que también hay una manera de verlo, que es la cuestión de la religión. O sea, las religiones tienen sectas, pero las religiones sí son civilizatorias. Desde el punto de vista histórico, una religión tiene que tener una civilización detrás, tiene que tener un estado detrás. Entonces, si tu religión, o lo que tú consideras como tu religión, no tiene ese estado detrás, no corresponde o no representa una civilización, realmente no es una religión, desde ese punto de vista, claro, ¿verdad? Y si sí está representada, pero tú no perteneces al movimiento principal, tú eres parte de una secta. Por lo tanto, en nuestra civilización occidental, la religión es el catolicismo. Esa es la religión occidental, el catolicismo. Lo demás son sectas del catolicismo, el adventismo, todas las iglesias protestantes, lo que no son más que sectas del catolicismo. Eso es pero eso no significa, como vuelvo y digo, que tenga eso que necesariamente significar algo negativo. Nosotros hablamos de comportamiento sectario,
como que se ha definido eso como un comportamiento sectario, incluso está en los diccionarios, pero realmente si lo pensamos un poquito, por lo menos para mí no tiene mucho sentido, porque es que eso es lo que sectas son divisiones de una religión, son formas como diferentes interpretaciones de una misma religión, y es solo eso. Y eso es todo. Muy bien. Ha sido muy interesante esta jornada de mañana. Muy lindo los aportes, el mensaje. Y creo que cada uno tiene que ser libres, sacar conclusiones, aprendizaje. Y también creo que somos personas que también al día de hoy estamos viviendo también por experiencia. Con ese libre, diversa cultura de aprendizaje, también aprender de la escritura, lo que sacamos, lo bueno, y me parece genial de lo que, de esa forma que nosotros como lo expresamos libremente, de lo que podamos aplicar y entender y aportar. Y también yo me pregunto, si no existiera la Biblia al día de hoy, ¿cómo sabríamos de un Dios? ¿Cómo sería la vida humana? ¿Cómo sería el relacionamiento del ser humano? Esa es la pregunta que yo tengo tremenda porque que por eso yo creo que como dicen acá Bastian y varios han dicho, de 50-50 debemos sacar de esto, de la escritura. Y 50-50 es muy interesante porque nos mantiene con esperanza. Yo me hago muchas preguntas, porque si ya supongamos que ya la escritura ya caducó, digamos, y al día de hoy, ¿cómo yo avanzo? ¿Cómo yo sé? Todavía yo no puedo revelar esa como los profetas lo recibían, digamos, la revelación directamente de lo alto. Si al día de hoy, en el siglo XXI, hasta el momento no he escuchado de un profeta, digamos, que hable de Dios o que revele, que nos haga conocer, no hay. Entonces, yo creo que, y eso a mí yo vivo de experiencia al día de hoy. Y conociendo a todos ustedes, me vivo esa experiencia en el amor. Ya no, bien es cierto, ya no vivo como antes vivía en la denominación. No, este hermano no está bautizado, por lo tanto no puede tomar, no sé, esta Santa Cena. No, esta persona no se lava los pies, esta persona no es de nuestra iglesia, no guarda el sábado, no puede hacer tal cosa. Incluso rechazamos visitar porque esa persona, su familia no era de nuestra denominación, por lo tanto no podemos hacer nada porque no es parte de nuestro grupo. Entonces, todo eso se fueron a nosotros, para mí, se fueron así como, se llevó el viento de esas cosas, de esas doctrinas, enseñanzas, pero al día de hoy ¿cuánto se llama? Ya no me pongo límite a eso. Y es más, quiero compartir, de hecho, a la semana, mi tía y su hijo querían ungir, en este caso vendría siendo la nieta de mi tía. Entonces, como ya no profesamos ya el adventismo, que es el pastoral y todo el cuento, porque de hecho ya dejamos de asistir, y de hecho ellos siempre preguntan si estamos asistiendo, de cuál iglesia asistimos, y si estamos en la central y todo el cuento, y si no, es como que se limitan, no podemos visitar porque usted ya tiene que volver nuevamente a bautizarse, nuevamente renovar su pacto, y para poder hacer visitaciones, ungimientos, muchas cosas, ¿me entiende? Entonces... Y ahora todos esos prejuicios ya no la tenemos nosotros como familia. Y es más, hay una prima que asiste a una denominación mucho más, como, no sé si es la palabra correcta, como inclusiva, digamos. ¿Me entiendes? No está ellos, no hacen filtro, no, este es de acá, este es de color. No. Y esa persona vino a ungir a esta pequeñita. Pero todos regocijándonos en el Señor, pero tampoco, digamos, no podemos ungir, que se podemos ungir, que es verdad. No, simplemente un acto de fe que lo que hizo el papá, la abuela lo quisieron hacer, un acto de fe, pero no sin ningún mayor, digamos, que escrito está, o esto, lo otro, no, simplemente lo queremos hacer. Creo que somos en Dios de amor que creemos y libremente. Y así la familia que se reúne con diferentes, digamos,
conocimiento al respecto de la escritura y regocijándonos con un solo propósito, que la niña pueda recibir, digamos, lo que ella está necesitando en esta situación. Lo que ella está necesitando como familia, nos unimos en apoyar, y que nuestra confianza plena está en Dios, en Cristo, su amor. En Él esperamos. Y los demás papás, familias se van a esforzar a apoyarla, a amarla a la niña, todo lo que necesite en cierta forma. Pero eso más que nada, y nos regocijamos familia, o sea, como familia también nos regocijamos. Y nos sentimos en paz, en tranquilidad, en regocijo, nos reímos. Es que eso es para mí de experiencia, no de otra cosa. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer sentir, alcanzar, vivir esa experiencia, esa confianza en el Eterno? Es solamente escudriñando, digamos, esta Biblia, el libro de Santiago. Para otros no, que es un libro que no sirve. Para otros puede ser, no, el libro de Santiago está escrito por no sé qué. Pero sabe que sin embargo, para otros sigue siendo el libro de esperanza. Sigue siendo un libro que de alguna manera se conecta con el Eterno, con el Padre, con el que es, digamos, la fuente de la vida, y haya esperanza. Y es más, nosotros en varios tiempos que nosotros venimos practicando ese del ungimiento, quizás a todos no les va a caer bien, les va a chocar, les va a cuestionar todo el cuento, pero al ungimiento que nosotros hemos adoptado, y las personas han sido restauradas. Y grandes, pequeños, hombres, mujeres, han sido restaurados. Y eso no tiene explicación, no lo puedo explicarlo yo. Simplemente ese acto fue y recibieron la sanidad. Simplemente lo recibieron. Y están las personas al día de hoy, están ahí para contar su historia. Están esas personas ahí para contar su historia. No sé cómo, no tengo explicación. Simplemente ese acto se sacó ese acto se sacó del libro de Santiago. Lo único que le puedo decir, creyendo a ese mismo Dios que Jesús vino, o el mismo Dios que es Cristo, nos vino a dar a conocer, revelar su amor, que Dios no tiene reglas, simplemente haciendo y sacando. Y ahí están los milagros. Ahí están los milagros. No tengo mayores explicaciones. Simplemente hemos creído en su promesa, y como les vuelvo a decir, ahí están las personas para que les pregunten. Es familia preciosa, hermosa, bella. La gente no cree en los milagros, hermana Florencia, si no lo vive. Los milagros siguen sucediendo, pero no lo creían hace 2000 años y no lo van a creer ahora tampoco. Los profetas, quería decir algo sobre los profetas, hermana Florencia. Mire, los profetas siguen existiendo, hay muchísimos profetas, muchos profetas. Lo que pasa es que el profeta no es lo que normalmente uno piensa como un ser mítico. No, el profeta no es un ser mítico, el profeta es una persona que se relaciona con Dios y lo comparte. Eso es lo que es un profeta. Alguien que se relaciona con Dios y comparte eso. Eso es lo que le hace ser profeta. Eso no quiere decir que vaya a saber lo que va a pasar, o que tenga todas las respuestas, o que incluso que lo que comparte no se equivoca. Todos los profetas se equivocan. Por lo menos eso es lo que yo creo, que un profeta que no se equivoca no es real. El profeta es un ser humano normal, que tiene algún tipo de relación con Dios y que algo llega a saber, pero no lo sabe todo, no lo entiende todo. Los milagros, volviendo a ese punto, claro que sí, los milagros ocurren, pero no lo van a creer. Los milagros no están para que se crean, los milagros están ahí para, o sea, claro, hay personas que lo van a creer, hay personas que lo van a servir, pero no está para que todos lo crean. Ni estuvieron en el pasado ni están hoy. Si fuese así, en el siglo I todo el mundo se hubiese convertido a Cristo, ¿verdad? Sí, rescatando lo que están en los textos de la experiencia de los apóstoles. Pero yo le cuento ahora, por ejemplo, yo cuento ahora de milagros, yo he vivido milagros, yo he presenciado milagros y he visto cómo Dios hace milagros. Pero eso no quiere decir que la gente me va a creer. y realmente, al fin y al cabo, tal vez no tiene tanta relevancia. La tiene para el que lo vive, la tiene para el que lo recibe, y la tiene para el que tiene la dicha de por medio de un milagro llegar a creer, ¿verdad? Pero fuera de ahí, no
no tiene tanta relevancia. Y el hecho de que nosotros no lo escribamos, o que lo escriben no se beatifiquen como que son santos, o como que son infalibles, o como que son esos seres míticos, como en el puesto que nosotros tenemos a los profetas, no quiere decir que no sea lo mismo. Para mí es lo mismo. Si soy sincero, para mí es lo mismo. Para mí sigue pasando lo mismo. Solamente eso. O sea, por ejemplo, aquí tenemos a los dos Bastianes, ¿verdad? Sí. Para mí los dos Bastianes son profetas. Son personas que tienen una relación con Dios y Preciosas. de lo poco que logran, o sea, de lo poco que una persona puede extraer y comunicar, eso comunica. Y en eso que comunican hay errores. Yo no veo en eso ninguna diferencia con ningún otro profeta de la antigüedad. Tal vez algunos de los que están aquí, no sé, de tanto que estamos aquí, algunos tienen que haber vivido un milagro. Pero eso, ¿en qué cambia las cosas? La cambia para la persona que lo recibió, lo cambia para ti que lo recibiste, lo cambia para ti que oraste y viste el milagro. Pero eso no va a cambiar por sí solo el mundo, ni va a hacer que tengamos que escribir una Biblia nueva. Para mí es lo mismo. Esa es la idea que yo quiero transmitir. Que los profetas no son seres míticos, son seres humanos como tú, como yo, como los que están aquí, personas con debilidades, con fortalezas, ¿verdad? Y siempre ha sido así y siempre así será hasta que no tengamos necesidad de profecía. La profecía es porque la profecía está porque no sabemos. Si supiéramos no necesitaríamos profecía. O sea, si hubiera alguien que lo pudiera saber todo, ya no sería profeta, sería Dios, ¿verdad? Entonces ya no necesitaríamos profecía. Con esa persona ya tendríamos para saberlo todo. Pero no funciona así y no es eso. Muchas gracias, precioso hermano. Muy amable. Hermana, que quiero decirles algo con respecto a la idea que antes planteó Juan Ramón de que las religiones también tienden a ser como un sistema de control. Y es así, yo también considero lo mismo, pero me pasa algo con respecto a la Biblia. La Biblia tiene algo muy particular. Por ejemplo, cuando uno ve la historia de Egipto y ve el libro de los muertos y los jeroglíficos que están, que uno le llama los libros de los muertos, pero son jeroglíficos que están en las pirámides, en tumbas. Se llama de los muertos porque están precisamente en las tumbas. Cuando uno ve eso, es el paso del faraón o la persona que murió, el niño, el perrito, lo que sea, yendo al más allá. Fíjense lo que pasaba. Y esa transición de momificación la hacían los sacerdotes y por eso cobraban. Entonces, mientras más pagaban, pareciera ser como que era más deslumbrante la historia del libro de los muertos y cómo había sido la épica pasada entre que morían y iban al mundo eterno de Ra. O sea, perdón, de Osiris. El asunto es que, claro, uno ve como cierta manipulación ahí, ¿no? Que finalmente eso se convirtió en un lucro, se convirtió en que ya cobraban a cualquier individuo que quería pasar al más allá, cobraban tanto el proceso de momificación como la tumba, ¿no? Más bonita. Ahora, lo que me pasa con la Biblia es algo sumamente contradictorio a estas versiones, porque la Biblia no escatima palabras para decir que, por ejemplo, David se equivocó. Llega un profeta, va, lo enfrenta y le dice, lo hiciste mal, estás en pecado. La Biblia enfrenta la naturaleza mala del ser humano. Y eso es algo sumamente contradictorio a la época, porque todos los faraones, cuando uno ve la estela del faraón o la estela del héroe en otra localidad, son estelas heroicas, épicas, pulcras. Pero la Biblia no tiene eso. La Biblia no escatima palabras para señalar que la naturaleza mala del ser humano fue pecaminosa. Y eso para mí no me parece manipulación. Al contrario, es un eje principal para desafiarnos a mi propia naturaleza, ¿no? Ya ni siquiera hablando de la Biblia, mi propia naturaleza a decir, oye,
estás actuando en contra de la naturaleza, de lo natural, ¿no? ¿Qué te pasa? No sé, en mi caso, yo soy padre, vos estás siendo mal padre, ¿no? Estás yendo en contra de tus propios ser, ¿no? Lo que deberías proteger, lo natural, ¿no? Entonces, como que la Biblia es un llamado constante a la naturaleza del ser humano a encaminarse, porque hay un orden natural que Dios establece desde Génesis 1. Y cuando el hombre, por así decirlo, en Génesis 3, desafía a Dios, lo que está diciendo la Biblia ahí es que el hombre es tan natural, que va en contra del orden divino. Y ahí se desarrolla toda la Biblia de ahí para adelante, bajo esa idea. Cómo el hombre, por buscar un camino contrario al divino, se descarría y cae en procesos. Y la Biblia me parece maravilloso que uno me ofrezca, además, además como un lujo, de yo cerrar los ojos y decirle, la jodí. Ya no puedo volver atrás cuando quise, cuando podía. Y ahí está Dios como ese ser, ¿no? Que da consuelo, un consuelo que lamentablemente a veces la familia no lo da, los amigos no lo dan. Es algo que pasa en el cerebro, un refrigerio mental. Entonces, la Biblia va a puntos de la naturaleza interna del ser, de lo más puro que podemos ser, ¿no? Y eso me parece brillante en la Biblia, ¿no? Que en la Biblia yo lo he encontrado más puntual. Eso, hermanos, les quería compartir. Muchas gracias, precioso. Bastián, entonces vamos finalizando, preciosito. Agradecerte, Bastián Ángel, una vez más por el mensaje. Muy hermoso, muy lindo. Cada vez que nos visitas con ese mensaje siempre es edificarnos y aprender. Y lo que leemos a la escritura ya es como allá con más calma, con más tranquilidad. Ya sabemos a quién se dirigían de repente palabras fuertes o se exigían. Ya empezamos ya a identificar más o menos ya los personajes. Y eso ya no hay miedo de retomar el libro, la escritura, ya no, sino que ya lo hacemos con más calma, con ya más relajo, digamos, en ese aspecto, ¿no? Con miedo, no, es que no puedo leer esta parte porque ya me ocasiona miedo. Y tampoco es fácil llevar a una persona que está pasando mal, oye, ¿sabes qué? Te leo este libro y al final sale como se dice, con miedo a la persona porque mira, él se equivocó y mira lo que pasó después, entonces la gente ya tenía miedo, entonces ahora uno antes de explicar ya empieza ya a conversar con la persona, cómo está, digamos, la estructura, la escritura está establecida, entonces ya la persona sigue creyendo y teniendo esperanza en el eterno. Sigue a un Dios de amor, sigue dando bendiciones, sigue dando agradecimiento a aquel persona que lleva el mensaje. Sigue agradeciendo, la gente queda regocijada porque yo digo, es que eso tiene que ver algo con el espíritu que está orando en la persona. ¿Por qué cuando no lee un mensaje, un texto a la persona queda feliz? La persona queda agradecida. Ahora fuera distinto, yo digo, no, que persona no rechazan y hay algo que puede estar fallando en alguna cosa. Pero eso, preciositos, amada familia en el Señor, gracias una vez más por participar, por conectarse, por su tiempo, por todo lo que hacen y también por nosotros mismos, que esto nos ayuda muchísimo. Muy bien, no sé si últimas palabras, ojalá que la próxima vez nos acompañe igual Bastián Ángel. Siempre es un honor para nosotros tenerlo en este medio. Bueno, un abracito a todos. Gracias por la oportunidad de compartir este tema. Espero que haya servido y gracias por sus comentarios también. Siempre ayudan al diálogo. Después van a ver algunos videos y van a ver que sus comentarios también generan parte de los videos. O sea, todas estas ideas también ayudan a generar contenido. Sí, súper. Pequeña Muchas gracias. oración, a Bastiancito, Bastián Ángel, ¿los pides una oración? Vale, oremos. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de entender el panorama general de la Biblia y así poder saber también que podemos acercarnos a ella con tranquilidad para aprender y no para temer. Agradecemos Así es, esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Un abrazo. Un abracito a Bendiciones. todos. Gracias. Gracias. Saludos a la Gracias, familia. Bastián. Igual, Gracias, Basti, gracias a gracias a todos los que todos. estuvieron. Chao, chao. Gracias. Chao. Bastián. Saludos a todos. Chao, preciosita. Corazones. Chao, Adiós. preciosos también. Chao, chao, soy Juan Ramón, hermana Albita, Gir. Gracias por estar, José. Nos vemos la próxima semana. Bastiancito Quiñones, muchas gracias. Hermano Bernardo. Y a Que tengan todos. buena semanita. Adiós. Sí. Chao, preciosita. Felicidades para todos. Bendiciones.